En este video voy a tratar el tema de lo que es Astra en sus diferentes versiones, tanto la versión Pro como en el caso de la librería de plantilla, la versión de pago. Vamos a instalarla y esto es parte de un tutorial o un curso que empiezo a partir del día de hoy relacionado a lo que es la creación de una página web directamente con lo que es Astra en sus versiones de pago. Así que vamos a empezar con el video y les recomiendo que vean el paso a paso a seguir, porque al final le tengo una pequeña sorpresa para toda aquella persona que están suscritas al canal. Así que vamos a comenzar con lo que es el proceso. Aquí tengo una instalación, se podría decir casi desde cero, que es la que voy a utilizar para este proyecto. En lo relacionado a los plugins, tengo los plugins básicos que siempre utilizo, como Optimize, el editor clásico, Elementor en sus dos versiones, tanto la versión Pro como la versión gratuita, y lo que es el plugin de mantenimiento, que lo que hace es que oculta todo lo que yo estoy creando dentro de la página hasta que esté completamente lista. Así que vamos a empezar de una vez. Vamos a instalar lo que es el tema de Astra. Vamos a irnos a la parte de tema. Y entre se podría decir la parte principal siempre aparece lo que es este tema, porque hay que decirlo, es uno de los que más se utiliza para la creación de páginas web. Vamos a darle a instalar. Y aquí me sale este error, pero eso solamente me va a salir a mí. A ustedes le va a activar de una vez esa parte. Aquí yo lo que hago es que refresco la página y ahora le doy a activar. Es un pequeño fallo que tengo por estar modificando parte de lo que era WordPress y esa parte me está saliendo así. Por eso les repito que solamente ese problemita me va a salir a mí. Bien, ya tenemos lo que es Astra instalado. Si nos vamos aquí, esto es lo que vamos a poder tener con la versión gratuita de Astra. Vamos a poder editar lo que es el sitio, maquetación de la cabecera, maquetación del pie de página, colores, tipografía, botones, opciones de blog y diseño de lo que es la plantilla y el menú. Pero nosotros queremos también habilitar lo que es la parte Pro. Así que vamos a empezar con ese proceso. Vámonos al área de plugin. Para eso nos vamos a dirigir a lo que es subir los archivos. En esta carpeta que les voy a mostrar ahora tengo los plugins que voy a necesitar para este proyecto. Vamos a instalar lo que es Astra en su versión Pro. Vamos a darle a instalar y ahora lo ejecutamos. Y aquí tengo ya Astra en su versión Pro. Si volvemos de nuevo a lo que es el área de Astra, ya pueden ver que puedo habilitar cada una de las funciones que solamente están disponibles en la versión Pro. Si se dan cuenta, aquí hay algunas que no la puedo habilitar por la sencilla razón de que debo de instalar, vamos a suponer, WooCommerce, Lander, y estos plugins deben de estar instalados para poderla habilitar, al igual que esta. Vamos a ir habilitando todo y vamos a darle, creo que se guarda automáticamente, ahí no hay problema. Bien, ahora debemos de instalar lo que es el área de las librerías de plantillas. Recuerden que podemos instalar lo que es la versión gratuita, pero tiene una limitante de que hay plantillas que son mucho más completas que no la podemos utilizar porque debemos de adquirir esa licencia. Vamos a instalar lo que es esa parte de personalización. Vamos a darle aquí. Como he dicho, vamos a hacerlo por aquí. Aquí me pide que debo de instalar ese plugin. Vamos a hacerlo. Y vamos a esperar a que termine este proceso de instalación, que es muy rápido, no dura tanto tiempo. Muy bien, después que termina el proceso de instalación, no aparece esta ventana, pero como le dije, vamos a trabajar también con lo que es la versión de pago de este plugin. Para ello, vamos de una vez a lo que es el proceso de importación. Vamos a seleccionarlo. Este es la versión que voy a instalar. Vamos a darle a activar. Y aquí activamos. Y ya tengo mi plugin instalado y ahí debo de tener disponible tanto las plantillas de la versión gratuita como la versión de pago. Muy bien, ya que tenemos instalado todo lo que vamos a necesitar, ahora vamos a irnos al área de página.
Ya yo tengo una página creada, pero si es la primera vez que usted está trabajando directamente con WordPress, para la forma de crear la página simplemente vamos a añadir. Aquí ponemos el nombre que va a llevar la página y en este caso, como vamos a trabajar con elementos en el área de plantilla, vamos a seleccionar la opción del lienzo en blanco porque para que no aparezca ningún tipo de imágenes ni de secciones preinstaladas. Usted simplemente la selecciona y ya después que tiene esta parte cubierta le da a publicar y le da a editar con elementos. Eso sería todo para poder tener la página creada. En mi caso ya la tengo creada, vamos a darle a editar con elementos. Muy bien, ya aquí estamos dentro de elementos, como pueden ver, y aquí tenemos la librería de plantilla. Aquí en este caso yo voy a buscar, tengo la opción de seleccionarla tanto que me muestre la plantilla gratis como las plantillas de pago. También tengo una sección de bloques que son secciones ya prediseñadas, que lo único que hacemos es que la modificamos cambiándole el contenido, las imágenes, tipografía y si tiene algún botón agregándole la URL, cambiando colores. Siempre recomiendo para las personas que están empezando trabajar siempre con los bloques porque es mucho más fácil. Ya después con el tiempo pueden ir aprendiendo a crear sus propias secciones, pero los bloques ya prediseñados ayudan mucho a la hora de construir una página web. Vamos en esta ocasión al área de página y aquí voy a seleccionar todas las plantillas premium porque eso es lo que quiero probar para ver si está funcionando correctamente. Vamos a buscar una página de prueba. Estoy buscando una relacionado a lo que tiene que ver con el diseño de página web. Vamos a ver si encontramos una que cumpla con parte de esos requisitos. Vamos a ir viendo. Son muchas plantillas que estarían disponibles en lo que es la versión premium, como pueden observar. Vamos a seguir buscando. Ok, aquí tengo una que se llama agencia. Vamos a analizarla. Esta es la plantilla, como puede ver, aparte de la página principal, tiene la de quiénes somos, la de website, que sería la de portafolio, tiene una de soporte, la de los precios y tiene una de contacto. Vamos a ver la página principal que nos ofrece. Esto es todo lo que viene en la página principal, que sería la primera que debemos de trabajar en cualquier tipo de proyecto. Después podemos seguir trabajando con las demás páginas. En esta ocasión vamos a instalarla porque eso es lo que quiero probar, de que todo esté funcionando correctamente. Vamos a ver, vamos a esperar. A veces se toma un tiempecito porque recuerden que lo que hace es que se conecta al servidor donde está la plantilla dentro de la plataforma de Astra. Muy bien, ahí la he instalado. Vamos a cerrar aquí. Y aquí tenemos nuestra plantilla que es de pago, como pudieron observar. Y la tenemos disponible ya para la modificación. Ya de aquí en adelante va a depender de cada quien como quiera modificarla. Yo le voy a dar a publicar para hacer una previsualización para ver cómo se ve. Muy bien. Realmente con esta plantilla voy a trabajar. Ahora lo que voy a hacer es voy a salir y voy a crear ahora sí la página de contacto. Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, lienzo en blanco, le damos a publicar y le doy a editar con elementos. Aquí salgo, vamos a hacer la filtración y si no me equivoco esta es de las últimas plantillas que están al final. Ok, aquí están y voy a buscar esta de contacto, la voy a seleccionar. Aquí le voy a dar a exportar, también la puedo guardar como plantilla si así lo decido y así tengo mi página de contacto. Vamos a hacer otra, vamos a hacer la de servicio. Hacemos lo mismo y le damos a publicar.
Al principio es un proceso un poco incómodo porque, eh, pero debemos hacerlo así. Vamos a seleccionar esta que era de soporte, que sería la de servicio, y le vamos a dar publicar. Por último voy a utilizar o agregar otra. Vamos a darle a publicar. Perfecto. Vamos a salir. Vamos a hacer la de... Esta sería la de quienes somos. Vamos a pienso en blanco. Ok. Y nos vamos directamente desde aquí. Vamos a buscarla. Vamos a esperar. Ok, aquí la tenemos. Para nosotros. Muy bien, vamos a utilizar esta. Haya terminado, le doy a publicar y ya se podría decir que tengo mi plantilla completa. Si vuelvo al área de página, aquí tengo todas mis plantillas. Si se dan cuenta, en la página de inicio y en las demás páginas no tenemos lo que es el menú, pero vamos a aprovechar y vamos a crearlo de una vez. Vámonos a apariencia, vamos a ponerla aquí en lo que es menú. Aquí vamos a eliminar este menú que lo tenía de prueba. Vamos a eliminar esto también. Seguimos eliminando. Muy bien, aquí ya borré todos los menús que tenía en una prueba que hice y ahora vamos a agregar un menú nuevo. Ok, vamos a darle a crear y lo único que voy a hacer es que voy a seleccionar todas las páginas y la voy a agregar. Aquí la voy a ir colocando según como quiero que aparezcan dentro del menú. La voy a dejar como está: inicio, quiénes somos, servicio y contacto. Vamos a darle a publicar. Vamos a esperar. Y ya con eso tengo lo que es mi menú completamente listo. Ahora me puedo ir al área de página de inicio. Le damos a editar con elementos y vamos a esperar a que cargue. Y aquí ya estamos dentro de lo que sería nuestra plantilla. Vamos a esperar que el elemento termine de cargar el área de trabajo. Haya terminado y aquí vamos a agregar una estructura. Vamos a podemos hacer 3 columnas. Aquí vamos a colocar un pequeño logo, simplemente para que se vea. Aquí voy a colocar el menú. Vamos a buscarlo por aquí. Ahí automáticamente me tomó el menú que he creado porque es el único que tengo en el área de creación. Aquí le puedo poner un pequeño botoncito, un área de buscar. Vamos a colocarle un área de búsqueda. Vamos a buscarlo por aquí, vamos a soltarlo aquí. Perfecto. Y aquí tendría ya mi menú creado. Si quiero cambiar el color, simplemente selecciono el área de edición de contenedor. Me voy a edición. Aquí podemos cambiar el color de fondo. Podemos colocarle un color acorde a lo que es el header. O también vamos a hacerlo de que este header suba por encima de lo que es el menú. Para eso debemos de irnos y seleccionar el área de la sección de header. Nos vamos a el área de avanzado y aquí en Z Index vamos a colocarle un 2. Puede ser un 2, un 3. Y ya aquí en esta parte de los márgenes vamos a colocar o deshabilitar la cadenita y vamos a subir la parte de el header. Pero si se dan cuenta, cuando lo subo
tapa realmente lo que es el menú. En ese caso vamos a hacerlo a lo inverso. Vamos a cerrar, volver de nuevo. Y en esta ocasión, que en vez de que sea el giro, vamos a colocárselo a la sección de la cabecera. Es el mismo proceso que vimos anteriormente. Aquí en ZIndex vamos a colocarle un 2. Y esto volvemos de nuevo a lo que es el área del giro. Y ahora sí vamos a subirlo. Vamos a hacerlo aquí. Y ahora, como pueden ver, queda el menú por encima de lo que es el giro. Lo dejamos hasta aquí. Aquí cambiamos los colores. Lo ponemos en blanco. También podemos centralizar un poco esta parte. Podemos cambiar tipografía, tamaño. Todo eso lo podemos hacer directamente desde aquí. Vamos a colocar el tamaño, lo dejamos ahí y así sucesivamente. El logo, como es una imagen, no podemos modificarle el color, pero es simplemente para el ejemplo. Y ahí si le damos a publicar y le damos a previsualizar, así se vería ya lo que sería la cabecera junto con lo que sería la página. Ya le podemos poner, habilitar la opción para que se quede fija, la cabecera fija, y así cuando haga scroll el menú siempre se quede fijo. Pero ya eso lo vamos a ver en un próximo video. Por ahora voy a dejar el video hasta aquí. Espero que hayan entendido el proceso de la instalación y cómo ir agregando las plantillas dependiendo de la cantidad de páginas que va a obtener su proyecto. Para toda aquella persona que están suscritas al canal, les tengo una buena noticia. Estos plugins que acabo de instalar van a estar disponibles para todos ustedes. Si usted no está suscrito al canal, les recomiendo que se suscriba. Mándenme la captura de pantalla de que están suscritos al canal al correo que está apareciendo ahora mismo en pantalla, y yo les voy a hacer llegar el link donde está la plantilla, el plugin de Astra Pro y el de las plantillas premium estará también disponible para que puedan utilizarlo. Esa versión no es que cada vez que salga una actualización ustedes van a recibir esa actualización, sino esta actualización, que si no me equivoco, déjenme ver, es la 4.4.8 en el caso de la versión Pro de Astra. En el caso de la plantilla, la 4.8.7. Y la versión de Astra la pueden instalar, la que está en la librería de las plantillas, o utilizar esta que también la voy a dejar disponible. Cualquiera de las dos le va a funcionar perfectamente para este proyecto que vamos a empezar a partir del día de hoy. Hoy es lunes, comienzo de la semana, se puede decir que comienzo del mes de diciembre, y ya el próximo video saldría este próximo miércoles, donde comenzaremos a modificar esta plantilla, cambiar imágenes, contenido, todo eso lo vamos a ir haciendo, mejor dicho, en cada una de las páginas. Así que estén atentos a los videos cuando salga, y vuelvo y repito, si usted quiere obtener estos plugins para seguir este tutorial, me escribe al correo edwincepeda@gmail.com, me muestra que usted está suscrito al canal a través de una imagen, de una captura de pantalla, y yo le voy a mandar lo que es el link para que puedan descargar estos plugins. La persona que está en el grupo de la comunidad VIP estará también disponible también para todos ustedes, con lo que es el mismo proceso que le estoy pidiendo a aquellas personas que no están suscritas al canal. Así que voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, pregunta, duda, me la dejan saber en la caja de comentarios, o me escriben al correo edwincepeda@gmail.com, o también a través de la comunidad de Telegram, que es completamente gratis, que en la descripción de este video están los links tanto de la comunidad VIP como de la comunidad de Telegram. A través de la comunidad de Telegram me pueden también contactar. Ya en el caso del grupo VIP, ya es una comunidad de pago, la cual recibe, aparte de asesoría, también recibe lo que son actualizaciones de los principales plugins que se utilizan para el diseño de páginas web, al igual que plantilla premium también. Así que nada,
Me despido de todos ustedes por el día de hoy y nos vemos ya en un próximo video.